Vamos a hablar con Naya Cuello Cubelier. Naya es cofundadora de la organización sin fines de lucro llamada Sustentabilidad Sin Fronteras, que está trabajando, mira, vinculado con lo que Pame recién planteaba, está trabajando en la lucha contra el cambio climático y promueve esta fundación la sostenibilidad a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cómo lo hace? Bueno, concientizando sobre la crisis climática, también implementando proyectos de adaptación y mitigación. Hemos hablado de esto, ya no podemos gambetear la crisis climática, tenemos que adaptarnos y mitigarla, porque ya está con nosotros. Pero además, esta fundación busca articular esfuerzos con diversos sectores de la sociedad, porque, bueno, ya estamos viviendo la crisis climática. Estuvieron en el encuentro federal camino a la COP30, que se va a hacer en noviembre, en Belén, allí en Brasil, y estuvieron el 8 y el 9 en Paraná, donde analizaron la política climática nacional a pocas semanas de que se lleve a cabo la COP. Y sacaron algunas conclusiones bastante importantes y algunas de ellas muy bravas. Así que le agradezco que esté del otro lado. Naya, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Digo bien, sí, 3 de cada 4 compromisos que asumió nuestro país para paliar, mitigar la crisis climática están o estancados o con escasísimos avances. Exacto. Es una información relevante y bastante drástica que no nos esperábamos, pero que resulta de varios años de trabajo, de estudio, y lo que nosotros hicimos fue desarrollar el ONAC, Observatorio Nacional de Acción Climática, porque nosotros teníamos la sensación de que Argentina no estaba performando muy bien en materia de acción climática, pero queríamos responder a eso con datos, queríamos responder a eso con información chequeada, por así decirlo. De hecho, Chequeado participó del estudio. Mira. Hicimos una alianza con 21 organizaciones, entre ellas Chequeado, Fundar, Avina, FAM, grandes organizaciones que ustedes seguramente conocen, algunas de la academia, con la Universidad Austral, cámaras. Y lo que hicimos fue analizar los 23 documentos oficiales que están vigentes, están vivos, porque lo primero que hicimos fue hacer un pedido de información a la Nación para ver si estaban vigentes, y efectivamente estos documentos, la ley de cambio climático, la NDC, los planes de transición, están vigentes. Analizamos los 23 documentos y le sacamos 100 objetivos. Agarramos 100, la mayoría cuantitativos, con lo cual es lo más objetivo posible, claro, pero algunos objetivos para que no nos dejen, no nos quede afuera, como adaptación, que vos lo mencionabas, o género, agarramos algunos cualitativos. En fin, cada uno de esos objetivos le pedimos a las distintas organizaciones observadoras que nos digan qué grado de avance tienen. Organizaciones que se especializan en la temática, ya sea bosques, adaptación, energía, transporte. Y así es como llegamos a la triste conclusión de que 3 de cada 4 están sin avances, imposible de cumplir, o con avances muy leves, pero que no se van a poder cumplir al 2030, que está a la vuelta de la esquina, como se comprometió Argentina. O sea que, este observatorio es público, es gratuito, la información es muy fácil de usar y justamente es parte de nuestro objetivo, es brindar información de calidad. Cuando leíamos la información, lo que nos parecía muy interesante desde el punto de vista de la metodología de la investigación es que este observatorio hizo como una especie de, ¿cómo llamarlo?, balance por categorías. Digo, no es general, sino por categorías, lo que le da, digo yo, ¿no?, desde el punto de vista de la metodología de la investigación, mayor rigurosidad, ¿no? Tal cual. Nosotros pusimos 16 categorías, para mencionarte algunas: emisiones tiene que ver cuando estamos emitiendo, ¿no? Porque tenemos un objetivo claro de reducir nuestras emisiones. La participación de los gobiernos nacionales, energía, agro, transporte, residuos, metano. Bueno, cuando hablamos de cambio climático a veces parece que es una sola cosa, en realidad tiene 1.000 millones de aristas, claro, ¿no? Claro. Entonces, lo que hay que hacer es analizar todas sus aristas, la mayor cantidad que se pueda. Y al mismo tiempo hacerlo simple, fácil de usar y que se entienda. Entonces, ese es nuestro desafío. Naya, ¿hicieron por provincias también? No, el análisis del observatorio es 100% de los compromisos de Argentina a nivel nacional. Es decir, a lo que se comprometió el país
puertas adentro y puertas afuera, es decir, con sus ciudadanos a través de sus leyes y sus planes, y con las Naciones Unidas a través de su NDC o su LTS o distintos documentos que son del marco de las Naciones Unidas. Bien. Estamos trabajando con provincias justamente para empezar a hacer esto a nivel de gobierno subnacional, pero eso todavía es... te me estás adelantando. No, está bien. Lo tengamos pronto. No, porque estaría piola saber en esto, no sé, a lo mejor es muy futbolero lo mío, pero hacer un ranking, ¿no? ¿Cuál es la mejor provincia? Bueno, ¿Cuál es la peor provincia? algo de eso te puedo ayudar porque otro informe que nosotros hicimos es un informe sobre el estado de la acción climática de las provincias. No es un observatorio tan detallado con todos los objetivos, pero también es un informe de una ficha por cada una de las 24 jurisdicciones y te dice cuáles son las provincias que, por ejemplo, tienen su plan, cuáles no, etcétera. Si tienen máxima autoridad ambiental, si esta autoridad ambiental es una secretaría o es un ministerio, si cuenta con una ley o no. Entonces, ese informe, otra de las cosas que hacemos, está en línea y uno lo puede descargar y puede chusmear de su provincia cómo viene la cosa. Lo vamos a hacer, pero digo, y no quiero comprometerte porque seguramente son muchos datos para tener memorizados, pero ¿tenés un mapa de cuál es la mejor provincia, cuál es la peor provincia y cómo estamos nosotros, los santafesinos? Mira, la realidad es que, visto, uno siempre quiere saber cómo viene su provincia, ¿no? Ahí hay que entender que hay un proceso que en realidad podemos decir que todas las provincias venían mal, que es la presentación del plan de respuesta al cambio climático. Claro. Y será necesario presentarlo al término del... Ahí no quiero pifiarle, pero hace unos años. Y ninguna creo que terminó presentándolo verdaderamente a término. Lo que sí, hay algunas que ya lograron más grado de avance, otras que están en la mitad y otras que ninguno. Entonces, por ejemplo, la provincia de La Pampa fue la primera que tuvo su plan convalidado. Es decir, presentó el plan, se le hicieron observaciones, se le devolvió y después logró que esté 100% aprobado. Nada, eso como a nivel de cómo viene la cosa. Igual te puedo mostrar un mapita. Yo no sé si puedo compartir pantalla. ¿Puedo compartir pantalla? Vemos. Si se puede bien. Sí, dicen que bueno, sí, lo puede intentar. Acá te puedo mostrar un mapa. Me dice la producción que sí, que se puede. Te esperamos tranquilo, vos hacelo. Nosotros mientras llenamos el espacio mira, ya lo tengo. Bueno, meta nomás. Estamos hablando con Naya Cuello Cubelier, cofundadora de Sustentabilidad Sin Fronteras, una ONG sin fines de lucro. Bueno, ahí está, ahí lo estamos viendo ya, Naya, al mapa. Decime qué significan los colores. Perfecto. Tenemos 3 estados, porque en algún momento, viste, había que hacer un corte, ¿no? De cómo es el estado. Te quería poner a presentar. El primer estado sería convalidado, que es esto que yo te comentaba, que es como que, bueno, ya hizo todo el proceso necesario. Y segundo punto sería en proceso de aportes con observaciones, es decir, se presentó, pero volvió con observaciones. Y el otro punto sería no presentado. Ahí vemos. Entonces, en los colores... Celeste... El café está en la mitad, está en proceso. Es decir, no lo tiene pipi cucú, lo presentó, se le hicieron observaciones, tiene que trabajar en ello y volver a presentarlo. Bien. Qué buen laburo. Qué buen laburo, la verdad, porque es un mapa, usando lo que ustedes plantean ahí, un mapa de lo que estamos hablando. Vuelvo al principio, 3 de cada 4 compromisos asumidos en nuestro país están estancados o tienen pocos avances. ¿Cuáles son los mayores atrasos? Si tendríamos que tipificarlo en tópicos, por ejemplo. No, eso es complejo. No te puedo dar una respuesta como simple, como decirte tal vez energía es lo que peor viene. No te puedo dar una respuesta simple. Transición energética sería. En cada área hay algunos puntitos de avance y mayoritariamente ausencias en el trabajo, ¿no? Entonces, pero sí te puedo decir que algo que podemos, que deberíamos profundizar, obviamente, es en adaptación. Es algo que también se habla mucho desde la presidencia de la COP30, sí, porque justamente los impactos del cambio climático están con nosotros y lamentablemente ya se están viviendo los impactos económicos, sociales
y, por supuesto, ambientales de esta crisis climática. Cuando hablas de adaptación, hablas de la adaptación territorial. Hablamos de inversión en infraestructura, hablamos de sistemas de alerta temprana, hablamos de capacitación, hablamos de saber qué hacer ante determinado tipo de situación climática, ya sea una tormenta fuerte, vientos fuertes, una inundación, una ola de calor, una sequía permanente, digamos. Cuando hablamos de adaptación, hablamos de entender que el mundo cambió, que todos los eventos climáticos van a ser más intensos, más frecuentes y más duraderos. No importa si estamos hablando de frío o de calor. ¿Sí? Es como todo se vuelve más intenso, más dañino, tanto para el agro como para las actividades al aire libre, como para los trabajadores del aire libre, etc. Todo eso se intensifica, entonces es una miríada de políticas públicas que se tienen que implementar para justamente hacerle frente al cambio climático, adaptarnos. Sí, el tema es que con el negacionismo expreso, al menos, de algunos dirigentes, inclusive de algunos dirigentes de nuestro país, es complicado que esto que vos estás planteando sea política de Estado, ¿no? Tal cual. Eso no me deja de sorprender. La verdad es que no estamos hablando de lo que es una creencia, que yo, no sé, yo opino, yo creo, es la ciencia. Hay pocas cosas científicas con tanto consenso como el cambio climático. Realmente nosotros nos podemos meter en otros temas con menos consenso. Y vos sabías que Eunice Newton, no en el siglo pasado, en el anterior, en 1800, ya había hecho la relación entre dióxido de carbono y calor. Y en los reportes previos a la cumbre de 1972, de la primera cumbre de la Tierra, ya se sabía el mecanismo del calentamiento global y de las emisiones. Y acá estamos, casi 50 años, más de 50 años después de la primera cumbre de la Tierra, con una negación como nunca antes vista. Y la verdad es que es muy preocupante. Es muy preocupante. Naya, te dejo para que cierres la nota como vos quieras. Si hay algo que no te pregunté y fuera necesario decirlo, meteré nomás. Genial. Bueno, hablando del negacionismo, estamos lanzando una campaña que tal vez no lleva el logo de SCF, pero que se llama Mirá 2 veces, que justamente tiene la voz de jóvenes de Latinoamérica que miran cómo la vida cotidiana está siendo impactada por el cambio climático, ¿no? No solamente en los momentos de desastre, sino como el café en Colombia, los potreros en Argentina durante el verano con las olas de calor, etcétera. Estamos viendo cómo la vida diaria de las personas se está viendo afectada por el cambio climático y desde ahí entablar conversaciones con un kit conversacional que busca un debate basado en datos, algo que es muy poco frecuente en estos días, para que podamos tal vez concientizar un poco mejor sobre esta problemática y lo podamos hacer frente. Bueno, de hecho hoy nuestro compañero José, que tiene la sección de los números ambientales, hablaba y daba el informe de que la crisis climática, en el mejor de los casos, aunque es un término horrible el que estoy utilizando, puede generar de acá al 2030 que 6 millones de infantes, adolescentes, caigan en la pobreza y tengan algún problema, y en el peor de los casos 18 millones, es una barbaridad, y habla a las claras de lo que genera como hecho social, ¿no? Tal cual. De hecho hay un reporte muy interesante de UNICEF Niñez, de que 8 de cada 10 niños también están expuestos a al menos un riesgo climático adverso que nosotros no vivimos y que nuestros padres no vivieron. Entonces es difícil entender porque es un mundo que cambió y nos tenemos que preparar para un mundo más adverso. Naya, te agradezco mucho el tiempo, sé que tenías algo que hacer, que teníamos que respetar el tiempo, así que doblemente gracias por el tiempo y por ayudarnos a pensar cómo salimos de este brete. Un gusto, muchísimas gracias a ustedes por difundir información en estos tiempos tan difíciles para hacerlo. Un beso muy grande. Gracias. Naya es Naya Cuello Cubelier, integra la organización sin fines de lucro Sustentabilidad Sin Fronteras, que trabaja en la lucha contra la crisis climática. Y bueno, vos escuchabas, ¿no? En este trabajo, recontra serio, 3 de cada 4 compromisos asumidos por la Argentina están estancados o muestran muy pocos avances. Es tremendo, tremendo pensando el momento que vivimos,